Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas. Como ya saben, desde hace muchos años, esta historia de las diásporas nos la cuenta Alicia Benmergui desde Argentina. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, con esta historia tan apasionante, porque por lo menos a mí me parece súper interesante. No sé qué dirá la gente que nos escucha, pero bueno, nosotros seguimos para adelante. Seguimos para adelante, ya hemos avanzado unos cuantos siglos en contando la historia de las diásporas y estamos ahora pues contando un poco en el capítulo de Camino a Occidente la historia de algunos personajes muy destacados de los judíos de Estados Unidos que ya destacaban antes de la llegada de la ola ashkenazí, de la gente que huía de los pogromos de Rusia, etcétera, etcétera. Destacamos algunos nombres y apellidos especiales y en la última entrega empezamos a hablar de Moses Levy, pero todavía se nos quedó en el tintero bastantes cosas que hoy vamos a seguir. Pero antes de que nos hables de ello, recordamos a los oyentes, la página de Milim es www.milimcultural.com.ar y si quieren pueden recibir una vez por mes en su correo electrónico y de forma gratuita un boletín sobre historias de la historia judía escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Ahora sí, te dejamos para que sigamos repasando la historia de esta familia iniciada por Moses Levy en Estados Unidos. Sí, tal cual. Más que en Estados Unidos, esto fue en St. Thomas, en el Caribe. Y el otro día, la vez pasada, estuvimos charlando un poco sobre que esta es una historia, como todas las historias, mucho más compleja que los cuentos que están obligados se están obligados a contar en artículos muy cortos. Aquellos que trabajamos en historia sabemos que la historia es mucho más compleja, más complicada, tiene que ver con la circulación de ideas, con las aspiraciones económicas de los individuos, con montones de cosas que no se pueden contar en un artículo breve o en un comentario como pero por lo menos nosotros lo intentamos. Entonces estuvimos hablando de cómo el origen de Moses Levy estaba ahí en Marruecos, que su padre fue un importante funcionario de la monarquía ya, como sucede todavía, y ha sucedido en Marruecos que los judíos llegaban a ocupar cargos muy importantes. Bueno, la familia, después el padre muere, la familia se va de Marruecos, porque ya hay una cosa antisemita o antijudía que hace peligrosa la residencia de los judíos allá. Ellos se van primero a Gibraltar. Es importante, estamos repasando un poco, decir que Gibraltar fue el refugio de muchos judíos del norte de África, y que a pesar que los españoles en el Tratado de Utrecht habían pedido a los ingleses que ahí, en ese territorio que se consideraba español, no hubieran judíos, bueno, los judíos pasaron por ahí, bueno, y la colectividad judía de Gibraltar fue muy importante. Bueno, lo cierto es que esta familia sigue su rumbo, sigue su viaje a uno de los lugares, a las Islas Vírgenes, ahí en el Caribe, que no pertenecían ni a España, ni a Francia, ni a países católicos. Y entonces se instalan ahí. Bueno, él se casó ahí, Moses Levy, con una señora que el otro día nos reímos porque su apellido era Avendanone. Entonces el apellido Avendana y Avendanone son típicos apellidos sefaradíes, y un poco yo lo que dije es que las biografías, las historias de las personas, por lo menos para mí, tienen que servir siempre para reflejar un tiempo, una época, costumbres, toda una serie de cosas, porque es importante que nosotros podamos relacionar las cosas que estamos leyendo con cosas que sabemos y con otras cosas que nos vamos enterando. Si no, no tiene mucho sentido la cuestión de la historia. Bueno, este hombre que tuvo, creo que como 6 hijos y todo eso, se separa porque verdaderamente parece que ese matrimonio era insoportable.
para ambas personas. El divorcio en esa época no era muy frecuente. Bueno, él se fue a Cuba, hizo mucho dinero comprando y vendiendo madera. Bueno, y él se va a la Florida. Y la Florida, después de la guerra de los 7 años, por eso me gustan mucho las historias personales, porque él puede instalarse ahí, porque después de la guerra de los 7 años, creo que España le vende la Florida a Inglaterra por otras compras y canjes que se han hecho en el continente. Entender un poco la historia del mundo tiene que ver dónde era Europa que mandaba y cómo iban y venían haciendo negocios y canjeando tierras y una serie de cuestiones. Bueno, lo cierto es que este hombre era absolutamente un judío observante. No sé cómo hacía, pero bueno, lo que cuentan los relatos y la historia personal de él era que él observaba el sábado, las prácticas religiosas y el kashrut. Lo cierto es que se instala ahí en Florida y también influido tal vez por las mismas ideas que Mordejai Noah, quiere hacer un lugar, una colonia para refugiar a los judíos de Europa Oriental, y que verdaderamente es cierto, la pasaban muy mal casi todo el tiempo bajo el dominio de los zares, y no solo de los zares. Era un área donde el antijudaísmo y el antisemitismo tradicional eran muy duros, les hacían la vida muy dura a los judíos en aquellos tiempos. Entonces él compra una cantidad muy grande de tierra y funda la colonia, creo que era Micanopi. Bueno, también conté el otro día que él estuvo en Inglaterra, y por qué también toda esta historia de crear un lugar de refugio para los judíos. Y conté, total, lo que abunda no daña, ¿no te parece? Conté que en ese momento Londres era una de las capitales sociales, intelectuales, ¿no? No nos olvidemos, ahí nació el capitalismo, el liberalismo, hay un montón de cosas que están sucediendo y pasando, lo mismo que en París. Pero bueno, en Londres había una comunidad sefaradí muy grande. Creo que para esa época se dice que ya vivían 10.000 judíos ahí en Londres. Y entonces él va, circula por ahí, y hay toda una ideología que tiene que ver con que los protestantes, los evangélicos, creían que los judíos tenían derecho a tener su propio territorio. Se hace muy famosa la novela Daniel Deronda, y bueno, seguramente todas estas ideas. Y por otro lado también había un avance de muchos del evangelismo sobre los judíos en su deseo también de convertirlos. Es decir, las cosas no eran ni tan simples ni tan sencillas como las podemos imaginar leyendo cuentos ahora. Este hombre fue influido por todas estas ideas. Y también hay algo que yo lo dije el otro día y lo voy a volver a decir, que es que el capitalismo y el liberalismo es la expresión política del capitalismo que nace en Inglaterra con la Revolución Industrial y en Francia también con la Revolución Francesa, lo que considera que la esclavitud es un sistema totalmente perimido, es un sistema antieconómico. Entonces, cuando en Estados Unidos va a estallar la guerra civil, ellos le dicen la guerra civil, nosotros acá en la Argentina le decimos la guerra de secesión. La guerra civil para nosotros es la que tuvo lugar en España. Lo que va a pasar es que muchos judíos no quieren están en contra de la idea de la esclavitud, porque la historia de los judíos es que los judíos se van de Egipto porque habían sido esclavos. La esclavitud es algo que está mal. Hay toda una cuestión económica. El capitalismo siente que es algo absolutamente antieconómico tener un esclavo, mantenerlo desde que es un chico y cuando ya no puede trabajar más, mantenerlo de viejo y darle de comer y toda una serie de cosas, no es viable económicamente, no sirve. Y la liberación de los esclavos lo que va a producir es que tengan que ganarse su propio sustento y además se conviertan en consumidores. Es mucho más práctico y mucho más productivo económicamente.
Así que, bueno, él vuelve ahí a Estados Unidos, funda su colonia y bueno, ahora voy a seguir con otra historia. Él cavó pozos para agua, todo eso, pero no fue exitoso en esto. Incluso buscó que otros judíos le ayudaran, pero lo cierto es que uno de sus hijos fue muy famoso. Y hay algo que también quiero contar, que es cómo estas familias sefaradíes funcionaban también como especies de tribus, las relaciones de parentesco que los ligaban, así como ya contamos de Uriah Levi, el que fue luego almirante, Noah, que era primo de Uriah. Bueno, Moses Levi tenía un pariente que era pariente y socio, que fue Philip Benjamin, que era también sefaradí, y que fue el padre de alguien que fue muy famoso después, que fue el secretario de Estado de los Estados Confederados de América, es decir, de los sureños, que fue Yehuda Benjamin, un tipo extremadamente famoso. ¿Qué va a pasar? Él tiene un hijo, tiene varios hijos, y uno de sus hijos fue David Levy. David Levy, que nació en San Tomás y que después se va a establecer también en la Florida, que fue a la universidad, que estudió para abogado. Y David Levy después se agrega a su apellido el apellido Julie. Julie eran judíos también de Marruecos. Él agrega esto porque después va a querer dejar de usar el Levy y porque además se va a convertir al cristianismo. Él fue el primer senador de los Estados Confederados. Y acá lo que estaba mirando y estaba buscando información es esta historia de este país que se divide en dos. Los estados del norte, los norteños, donde también van a intervenir muchos judíos. Se dice que más de 10.000 judíos lucharon, bastante más que eso, en esta guerra civil. Los judíos del norte y los judíos del sur. Y no sé por qué esas cosas, ¿no? Hay algunos que dicen que en esos estados sureños había muchos sefaradíes, y eso es bastante relativo. Sí es cierto que había familias que habían venido y se habían instalado en el sur o en Nueva Orleans, y algunos de ellos eran sefaradíes, por ejemplo, una familia Monsanto. Pero mirando con mayor profundidad y buscando mayor información, lo que queda claro es que la mayor parte de estos judíos sureños no van a ser plantadores, no van a ser los que van a tener esclavos a sus órdenes. De hecho, también lo sabía, pero la mayor parte de ellos no. Y entonces lo que logré averiguar es que gran parte de ellos eran descendientes de judíos que habían venido de lo que era el Solverán, lo que era esa multitud de estados germánicos que eran principados, ducados, qué sé yo, de todo eso que había, hasta que en 1870 se unifica y crea Alemania. Y entonces, bueno, Yehuda, Levi Julie, que se casa con una señora episcopalista, y esa va a ser, él no se va a hacer católico, todo eso, sino que se convierte al la religión episcopal, para hacerlo más sencillo. Bueno, lo cierto es que él fue el primer senador judío que estuvo en ese Congreso de los Estados Unidos, donde su pariente fue una figura prominente, que era Yehuda Benjamin. ¿Qué fue lo que le pasa a él? Bueno, le pasa que él es uno de los primeros que, el hijo, estoy hablando del hijo de Moses Levi, que crea la primera compañía de ferrocarriles que
lleva y transporta la producción de naranjas, de toda la producción por lo que era el desierto de la Florida en esa época. Y entonces se lo llama a él, a su hijo, el padre de los ferrocarriles de Florida. La primera compañía que él funda es la Florida Railroad Company. Y parece que hubo también, yo no sé si era uno de los nietos de Moses Levy o uno de sus hijos también, tengo que averiguarlo eso, que después de la guerra va a sentar una teoría médica de lo que significa el miedo, el terror que les aqueja a los soldados durante las acciones bélicas, lo que representa el rugir de los cañones y todo eso en la psiquis de los combatientes. El terror que aqueja a los soldados. Y parece ser que después en la Segunda Guerra Mundial esta teoría que este hombre, voy a recordar y voy a averiguar bien su nombre, se decía que esto pasaba en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, que a los soldados les provocaba prácticamente, a algunos de ellos los paralizaba de terror, no me puedo ni imaginar. Lo que sí sé y quiero contar es que, bueno, que este hombre permaneció fiel al judaísmo durante toda su vida, que tuvo estos principios éticos muy importantes porque él estaba en contra de la esclavitud y que quiso ayudar a los suyos para poder favorecerlos y que tuvieran una vida mucho más serena, mucho más tranquila y que fueran agricultores y todo esto. Bueno, estamos mirando que esto es como el pasado del sionismo, digamos. Hubo otros que el sionismo lo pensaron en un sentido más amplio y de retorno al lugar donde los judíos se habían marchado. Pero bueno, tenemos a Mordejai Noah ahí en Búfalo, digo como para intentar cerrar un poco todo este tema y esta cuestión, y Moses Levy, que está tratando de buscar también un lugar para también refugio de los judíos. Lo que tenían era noción y conciencia y conocimiento de lo mal que lo pasaban sus hermanos ashkenazim. Acá no era una cuestión de si eran sefaradíes, eran judíos, y eso era lo que le importaba a esta gente. Digo porque a veces el tema, a veces escucho, la gente me lo cuenta, dice que prácticamente, estoy hablando en el sentido común, dice que realmente entre judíos y ashkenazim no se conocían y todos esos chistes bueno, sí, en cierto modo, entre la gente común, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires y también en la Argentina. En mi pueblo no hubo nadie que nosotros supiéramos abiertamente que era sefaradí. Yo esto lo conté medio en chiste y medio en serio hasta que mi marido fue a trabajar de dentista a mi pueblo, que es Rivera, en la provincia de Buenos Aires. Pero abiertamente nosotros no conocíamos sefaradíes. No era algo, en cambio acá en Buenos Aires sí. Pero lo que quiero de vuelta recalcar es que sí, que entre los judíos se conocían, sabían. De hecho, alguien como Noah o alguien como Levi estaban buscando proteger a sus hermanos que la pasaban tan mal y tenían vidas tan dramáticas y tan difíciles. ¿Tenemos tiempo para seguir hablando un poco de esto? Muy poquito. Bueno, entonces yo lo que quiero decir es que, bueno, tal vez, porque tenemos que seguir organizándonos, no es tan fácil seguir las historias de los judíos a través de los siglos y de todos los territorios. Tal vez terminemos con esta historia de los judíos. Acá hubo muchísimos judíos ashkenazim que participaron en esta guerra, también como sureños, y ya lo dije, no tenían ni plantaciones y esas casas y esas mansiones que vimos en la película Lo que el viento se llevó. Y para terminar, quiero dejar abierto, no sé si vamos a seguir hablando de esto, que esta fue una guerra espantosa, más allá de lo lindo que se veía Clark Gable y ella, Olivia de Havilland, en Lo que el viento se llevó, que tuvo muchísimos muertos. Yo creo que alcanzó unos 600.000, 700.000, no sé cuántos heridos. Fue una de las guerras donde se usaron
las armas modernas, cañones, rifles, toda una serie de cosas, y una de las cosas que ilustran mejor la crueldad y el padecimiento de los combatientes y todo eso fueron que por primera vez fue una guerra que se fotografió. Se usaron las fotografías para mostrar qué era lo que les pasaba a los soldados. Así que entre los combatientes, entre los regimientos de los esclavos negros y toda esta historia terrible que fue la historia, que es la historia de la esclavitud en Estados Unidos. Me supongo que vos cuando eras chico también habrás leído La cabaña del tío Tom. Uh-huh. Quiero cerrar un poco esta historia y dejarla aquí, y vemos después nosotros para nuestro próximo encuentro con qué seguimos. Muy bien, pues hasta entonces, dentro de 2 semanas, seguiremos hablando de la historia de las diásporas y de este largo camino a Occidente. Muchas gracias, Alicia Benmergui. Recordamos la página web www.milimcultural.com.ar y para el boletín escribir a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia. No, gracias a vos.